en verdad eso era Dios en mí, porque yo no habría sido capaz, miren, no podría. Tu papá es como muy de tu corazón, es como la persona más especial en tu vida, obvio, tienes a tu hija también, pero ese primer núcleo, ¿por qué se da esta relación tan fuerte con tu papá? Tú luchaste por él en este momento tan difícil que vivimos de la pandemia, fuiste una tesa, recogiste mucho dinero en tan solo 2 días para salvarle la vida a tu papá. Hablemos de ese momento, de esa relación con él. Mi papá es el amor más grande de mi vida. Ay, yo prometí que no iba a volver a llorar, Dios mío. Fuerza, No fuerza. puedo. Sentir está bien. Ay, pucha, sí. Hace parte de la vida, sentir es lo mejor. Uno tiene que aprender a soltar lo que siente con facilidad. Sabes que nos han Es que enseñado arranco y no paro. a apagar. No, pero está bien, porque Sí. eso quiere decir que estás viva. O sea, una persona Es real. que encapsula todo lo que siente, yo creo que eso se ve reflejado en la salud, se ve reflejado en su estado de ánimo. Yo lloro con mucha facilidad, pero Por además fortuna. lo amo hacerlo. O sea, de Yo verdad, también. no me Eso detengo. es ser No, pues aquí uno. puta, no, ay, Eso es ser Pero luego uno. no puedo ni hablar, pero no, yo también soy muy de llorar, de verdad. Eso me libera un montón. A veces no sé qué tengo y literalmente me siento a llorar. Porque sí, porque no, por si acaso, y uno en serio como que suelta. Pues bueno, sí, mi papá obviamente es el gran amor de mi vida desde chiquitita. Yo siento que la conexión de un papá y una hija es demasiado fuerte y es algo que nada rompe. O sea, obviamente yo a mi mamá la amo también con todas las fuerzas de mi corazón, pero es un amor diferente. O sea, literalmente es el amor de mi vida, mi papá. Entonces es como ese ser que uno idolatra, literalmente lo ve como en un pedestal, como no hay nadie más guapo, más inteligente, más honesto, divino. más todo que mi papá. Además que de verdad toda mi vida ha sido, bueno, como les contaba hace un poco, ha sido el primero en apoyarme en todo. O sea, Tu yo la embarro cómplice. y él está ahí. Sí. Yo tengo miedo y él está ahí. Yo tengo una situación difícil y él siempre ha estado ahí. Todos lo hemos estado, por fortuna, de verdad somos una familia unida, pero el tema de la conexión con mi papá es otra. O sea, yo podía hablar con mi papá 5 o 6 veces al día contándole mis cosas, pidiéndole consejos, qué hago con esto, cómo, bueno, lo que fuera. Y obviamente la situación del COVID nos dio muy duro. Y saber que se podía morir, pues no era una opción para mí. Claro. Pero sacaste todas las fuerzas, Pau, en el momento que lo necesitabas, porque finalmente fuiste el apoyo grande que tu familia necesitaba. No sé cómo, Cris, de verdad, yo miro, gracias, Lau. Yo miro atrás y yo le digo a la gente cercana, no sé cómo hice. No era yo la que estaba actuando en ese momento, la que estaba pensando, la que hacía, la que convocaba gente, la que respondía llamadas, no era yo. En verdad, eso era Dios en mí, porque yo no habría sido capaz, miren, no podría. Pau, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles fueron las complicaciones que tuvo tu papá cuando tuvo COVID? Todas, literalmente todas las que salían en las noticias diciendo una persona con comorbilidades puede tener estos y estos riesgos, por eso cuídense, no salgan y tal. Todas le pasaron a mi papá, sus pulmones colapsaron, su corazón colapsó, sus riñones colapsaron, su tensión se descontroló al punto que pues obviamente necesitó esta máquina para que respirara por él, para que latiera por él. Él también estuvo conectado a diálisis un par de días. Luego, además de eso, cuando se estaba empezando a recuperar y veíamos un poquito la luz al final del túnel, de repente toma y le da una sistolía, que básicamente es que la tensión se baja al piso y el corazón pues también para de funcionar. Entonces le dio un paro. Y eso fue, digamos, lo que pues lo sacudió más fuerte, y eso es lo que ha generado las secuelas que él tiene hoy. Mi papá hoy sigue en cama, él está dependiente completamente, él está acompañado todo el día, está igual con oxígeno día y noche, no camina, no se puede sostener solo, no tiene fuerza tampoco pues como en el tronco, entonces hay que ayudarlo a sentar para cambiarle de posición, pero pues se va yendo, entonces hay que ayudarle a todo, a comer, no puede igual comer
como una persona normal, digamos, no puede comer todas las texturas. A ratos tiene que comer solamente como estas texturas de compota, porque si no se le filtra los pulmones, y pues ya ha regresado 2 o 3 veces a la clínica porque se le va a los pulmones la comida. Entonces digamos que de verdad mi papá tuvo absolutamente todas las complicaciones que podían generar un COVID. A él le Pero dieron. Pau, ¿todo esto es consecuencia del COVID? O sea, Antes del COVID no tenía nada de esto. Nada, mi papá, nosotros celebramos el 31 de diciembre, nos hicimos prueba todos para ir él estuvo 7 meses solo, porque a nosotros nos agarró la pandemia, yo estaba con 8 meses de embarazo, nos encierran, mi mamá estaba acá en Bogotá porque nos iba a ayudar a mudarnos de casa y con todo el tema pues, del parto y demás. Mi hermana vive en Alemania, mi hermano justo la estaba acompañando en Alemania, en ese momento se había ido a tomar un curso allá, entonces mi papá estaba solo en Bucaramanga, nos agarra la pandemia y él queda solo encerrado. Y así duró 7 meses, que no veía a nadie. Nosotros le hacíamos el mercado, yo le hacía el mercado por internet, él me pasaba el dinero, yo le hacía todos los pagos de las cosas. Él no veía a nadie, absolutamente nadie. Y luego, bueno, arranca como este proceso en el que podemos volver un poquito a salir con mucha precaución, que las pruebas, obviamente, mi suegro se enferma, tenemos que viajar a Bucaramanga, él se muere, o sea, eso es de verdad un momento súper suegro duro murió para toda la familia. Él no fue de eso, pero entonces... Pensé que había sido de COVID, no fue de COVID. No. Entonces estamos allá, igual pues obviamente había que vernos, estar en familia, todos nos hicimos las pruebas que había que hacer, todos los cuidados, los tapabocas, mascarilla, todo, en verdad todo. Y aún así le dio, celebramos el 31 de diciembre normal, o sea, así como estamos acá las 3, así estábamos, mi papá, mi mamá, mi esposo, todos, normal, Juanita chiquitita, él la conoció como a los 6 meses, porque pues obviamente por la pandemia pasó no todo la pudo ese tiempo. ver antes, ajá. Y se empieza a sentir maluco ese día, a medianoche, me dijo, amor, yo me voy a acostar, no le digas a nadie, sigan celebrando ya ustedes, pues yo me voy a acostar porque yo me siento malito. Y yo, bueno, pa, y así empezó todos los días, más malito, hasta que pues tocó internarlo y arranca todo, o sea, 6 días antes de que lo internaran, él estaba perfecto. ¿Y alguno adicional a él estaba contagiado también? Claro, ¿Ustedes? mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, nosotros nos estábamos quedando donde mi suegra, o sea, mi esposo, Juanita y yo, que vivían al lado, o sea, ellos eran súper vecinos. Y viven mi papá, mi mamá y mi hermano, él se regresó también, ya en ese momento estaba en casa, y se contagian. Mi papá y mi mamá estaban enfermos los dos, pero pues, bueno, nosotros intentando como llevar la cosa, él decía, mire, yo de verdad siento que hay una cosa súper poderosa con la palabra, y es muy fuerte, y la mente y la palabra, y mi papá siempre decía, yo no puedo ver con nadie porque si a mí me da COVID, a mí me mata el COVID. Y yo, papi, por favor, no digas eso, mira, por favor, para los que no creen que de verdad la palabra tiene poder, o sea, uno atrae las cosas, Sí, el universo escucha y cumple. Y entonces yo decía, por favor, no digas eso, por favor, no digas, no te va a pasar nada, no sé qué, bueno. Y sí, empezó a ser muy grave, se ahogaba, se empieza a caer, mi mamá estaba maluca, pero pues como una gripa. A ella le dio suave. Muy dura hasta el momento, suave, digamos, no tanto, porque luego igual mi mamá también estuvo hospitalizada en casa. No. Mi hermana se vino de Alemania, ella estudia medicina, y mi hermana la tenía hospitalizada en la casa con tratamiento ahí, con el compromiso, porque claramente o sea, los médicos le dijeron, se tiene que ir a urgencias. Mi mamá dijo, no, Ya 2 no. papás en urgencias no va a pasar. Entonces mi hermana la inyectaba 3 y 4 veces al día, toda la medicina, Claro. los antibióticos, la monitoreaba, pero esto era con traje astronauta. Yo parada en la puerta de la casa con Juanita en el coche y con todo así, desde la puerta de la casa saludándola. No, y uno con el susto porque los que entraban a urgencias Claro. no salían, uno no Exacto. los veía. Era tal cual, esa fue la situación que mi mamá decía, o sea, no, el otro allá intubado, boca abajo, a mí no me van a meter también allá, entonces los dos nos quedamos ahí. O sea, tú Entonces, pasaste todo esto en ella- Bucaramanga. Todo esto, yo estaba en Bucaramanga, afortunadamente. Menos mal. Hubo un proyecto que yo quedé, miren, de verdad, Dios es perfecto. Yo quedé en ese proyecto, pasaron cosas y al final no lo pude hacer yo, con contrato firmado y todo. Ya yo arrancaba a grabar y no se pudo. Y hoy entiendo y digo, no habría podido tener paz yo grabando de un personaje muy largo en un proyecto que además se grabó fuera de Bogotá. Yo no habría tenido paz. O
sabiendo que mi papá estaba en las que estaba y yo grabando y aprendiéndome textos y pensando en, o sea, no iba a pasar. Entonces, pues bueno, eso sí, a mi mamá también le dio durísimo, pero por fortuna se pudo manejar en casa gracias a que mi hermana estuvo acá. Yo creo que si ella no hubiera estado, claramente no, pues porque había que... O sea, internarla. Exacto. No, y yo tenía que qué iba a tener saber. todo el tiempo disponible para cuidarla, monitorearla, mirar. Y saber, y saber qué hacerle, sí, porque en exacto. ese momento es que nadie sabía qué hacer, Total. nadie sabía nada. No, y lo loco del cuento es que yo, de verdad, siempre mi miedo del COVID era más mi mamá que mi papá. Porque yo decía, pero, pues mi papá es un roble. O sea, a ver, sí, él tiene él tiene obesidad, tiene hipertensión y diabetes, y eso era la angustia, pero yo lo veía intacto. Yo decía, no, mi mamá tiene lupus, que es una enfermedad autoinmune. Yo decía, ¿qué va a pasar dentro de ese cuerpo si le llega a dar? Wow, Mira, no. ¿cómo recuerdas el día que él salió de la clínica? No paraba de llorar, claramente. Yo no paraba de llorar y de agradecerle a Dios que no se había ido. Porque 4 veces o 5 nos llamaron los médicos para que fuéramos hasta allá a despedirnos de él y literalmente lo hicimos. Yo unas 4 veces o 5 le dije que si hasta aquí era que gracias, que se fuera fresco, que íbamos a estar bien. Y yo solo pensaba que estaba tranquila en el fondo de mi corazón porque nunca dejé de decirle cuánto lo amo o de demostrárselo sobre todo. Entonces yo tenía esa tranquilidad de nunca haber perdido el tiempo con él, ni siquiera estando lejos, pero igual decía, pucha, falta mucho con mi hija, ya no conmigo, es con ella, pero Que la viera crecer. Pero bueno, todos nos vamos a morir un día. Entonces yo le decía, si te tienes que morir hoy, vete tranquilo, gracias por todo y ya estuvo, acá vamos a estar bien. Y no se fue, entonces era como mirar arriba y decir, pucha, yo vi mucha gente acompañándolo a él en ese tiempo en la clínica, en la UCI, cuando ya claramente no tenía COVID y podíamos acompañarle un rato. Vi irse mucha gente, vi mucha gente morirse con mucho menos de lo que le pasó a él y decía... O sea, ¿cómo no agradecerle a Dios que no se me fue? Mira, Pau. Gracias. Pau, en ese tiempo donde tu papá está en esa situación tan difícil, donde todo era tan difícil porque nadie sabía bien cómo funcionaba, nadie sabía bien qué hacer, claramente hubo personas a las que el COVID pues, se los llevó, básicamente, por muchos esfuerzos médicos y demás. En ese momento se hizo viral una vaqui que tú hiciste para pedir una máquina que se necesitaba para poder hacerle algo a tu papá. Salvar. ¿En ese momento ya estaba fuera del COVID y eran otras consecuencias o en ese momento era para tratar el COVID? Ese fue el momento más duro del COVID, cuando sus pulmones colapsaron, lo pusieron boca abajo, estaba intubado y todo lo que hacían médicamente y humanamente no funcionaba y su cuerpo no reaccionaba. Él estaba consciente, perfecto, uno lo veía bien, decía, pues sí, yo me siento ahogado, pero estoy internado ya en la clínica. Yo me siento ahogado, teníamos videollamadas, pero yo me siento bien. Y hacían los exámenes y le decían, sus pulmones están, o sea, no sé cómo está respirando. Entonces, lo intuban, lo ponen boca abajo y pasan ciertos días. Cuando la persona la pone en boca abajo y no reaccionan los pulmones, aún estando intubada, aún teniendo todo como el procedimiento que tenían que hacer para reactivar la función de los pulmones, pues hay 2 opciones. O se sana solito de la nada por un milagro divino, o hay que intervenir con una máquina que respire por los pulmones para que los pulmones descansen y recobren fuerzas y ojalá luego puedan trabajar solos. Puede que no, igual. Y esa es una máquina que se llama una ECMO, que es una máquina de oxigenación extracorpórea. Y lo que hace es que saca el pulmón, tiene que oxigenar la sangre para que se vaya todo el cuerpo oxigenada y eso es como la respiración por dentro, digamos. Y como el pulmón de él no funcionaba, eso tenía que hacer. Entonces la máquina estaba acá, le saca por la femoral, por la arteria femoral, le saca toda la sangre, la oxigena afuera y la vuelve a entrar por la yugular. Y eso cuando está solo conectado a los pulmones. Pero la máquina sirve para conectar corazón y pulmón al tiempo. A mi papá lo conectan primero solo con los pulmones y luego colapsa su corazón también, entonces además tenía que
distribuirla luego. ¿A ti cómo se te ocurrió hacer ese batch? O sea, en ese momento tan difícil, en medio de la pandemia, donde mucha gente perdió su trabajo, donde mucha gente no sabía qué hacer, sus negocios estaban colapsando porque la gente no podía ir a trabajar porque les tocó cerrar fábricas, cerrar todo. ¿A ti qué te hizo pensar que la gente te iba a ayudar a ti en ese momento? No tengo ni idea, Lau. De verdad, como les digo, no era yo. O sea, era Dios, era el Espíritu Santo, era mi abuelita allá arriba diciendo, todo bien que yo te ayudo, no sé qué era, porque no había máquinas. Eran 16 máquinas, todas ocupadas, y una demanda de más o menos 200 personas para esa máquina. No iba a llegar esa máquina en la lista, porque además claramente hay una lista de prioridades por edad, por historial médico. Mi papá tiene en esa época tenía 65 años, tenía diabetes, hipertensión, obesidad, o sea, era muy difícil que se la fueran a dar. Había señoras de 30 años con 2, 3 hijos esperando la máquina, jovencitos, niños. Esa máquina también se la ponen a bebés, por ejemplo. No. Entonces era muy difícil y solo había 10. En Colombia hay creo que 5 ciudades solamente en ese momento. Ahora ya creo que hay más. Y tenían 16, en Bucaramanga tenían 16, en Barranquilla había una disponible, pero yo averigüé para llevármelo a Barranquilla. En avión, en ambulancia, no se podía, me decían, el corazón no van a resistir, no se puede mover de acá. Y entonces decides hacer el Baki y empiezas a ver que todo el mundo te ayuda. Sí, un día dije, bueno, pues si tengo que comprar la máquina, la compro. ¿Cuánto vale la máquina? Vendo lo que tenga que vender, no importa. ¿Cuánto vale la máquina? 150, yo no apague y vámonos. O sea, ¿de dónde me saco yo de hoy a mañana que se cumplían los 8 días del estar boca abajo? Y entonces empiezan a disminuir las posibilidades de que sea exitosa esa terapia. ¿De dónde me saco yo de un día a otro ni vendiendo lo que no tengo? O sea, mientras se recoge todo. Entonces dije, pues la única opción es hacer una donación, si se da bien. O sea, lo peor que podía pasar era que no nada. Se diera. Y al final estábamos en nada. Entonces dije, bueno, pues probemos. Y al final se da, y como fue con una donación, entonces reducen los impuestos y el IVA y el no sé qué. Entonces nosotros recogimos lo que creíamos, lo que nos habían dicho en un principio que valía, los 150, y luego con todo este proceso dicen, no, pues no, es 90 y tanto. Entonces alcanzamos a donar una máquina y media. Y hasta el día de hoy sigue el link en mi cuenta, por si quieren seguir donando, ahí está. Hoy no tienen 16 máquinas en la clínica de Bucaramanga, ya tienen 24, creo. Wow. Entonces ya hay todo un piso de ECMO que es para ayudar a toda la gente. No solamente le salvaste la vida a tu papá,